Muy buenas noches, participantes y asistentes de nuestro seminario La Iglesia frente a los cambios ideológicos. Este tema es súper relevante, ya esta es nuestra segunda noche. Le damos una bienvenida a todos los que se están conectando en este día. Y también pues contarles un poco, ayer tuvimos como una mirada histórica de cómo estos patrones de pensamiento y culturales se han ido construyendo a lo largo de la historia y fue muy interesante cómo la doctora Inés Duque de Garzón ha venido trabajando estos asuntos para mostrarnos cómo la modernidad y cómo el pensamiento se va volviendo ideología y cómo este va teniendo un impacto cultural en la familia, en la sociedad y aún en la iglesia. Y pues hoy nos queda el tema de la posmodernidad y la supramodernidad y cómo la teología responde a esto, cómo la iglesia debe estar atenta a esto que está pasando. Este trabajo es el resultado de una investigación doctoral que hizo Inés para su grado de doctora y también es un trabajo que toma mucha presencia y es de mucha actualidad para nosotros. En este espacio de comprender los tiempos actuales, este tema es muy relevante porque nos brinda herramientas y elementos no solo para el entendimiento, sino también para nuestro ministerio y nuestro llamado en la sociedad. Así que bienvenidos, vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad de tener este webinar, este Zoom en vivo con todos ustedes que se están conectando y con la doctora Inés Duque de Garzón, pastora, una mujer cristiana, una esposa dedicada y una madre muy atenta al desarrollo de sus hijos y sus nietos ya. Así que démosle la bienvenida al Señor, démosle la bienvenida a todos los que se están conectando y oremos para que tengamos un buen tiempo juntos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitir estos espacios, por abrirnos, Señor, a estas conferencias, porque son de verdad dispuestas para nosotros y podemos consumirlas con toda la confianza que viene de ti. Ayuda, Señora Inés, dándole gracias, sabiduría, favor, para comunicar todo esto que ella ha investigado, ha descubierto, ha aprendido de la historia y cómo lo relaciona con la Biblia y con la iglesia. Ayúdanos a comprender estos temas y a responder con una pasión renovada, con una fe creciente, con una teología clara a los asuntos que se nos presentan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Pastor Arturo. Y bueno, realmente ayer comenzamos en la primera sesión de hacer el contexto histórico y quiero comenzar con la gráfica. Tiene que ver el ángulo, decisiones que tomamos, como a través de los años se va aumentando y la diferencia, la distancia entre dónde deberíamos continuar yendo hacia dónde vamos. Entonces, esos cambios, realmente meditando y cuando estaba estudiando me doy cuenta que sí, son influyentes, filósofos, pensadores a través de la historia, pero ellos reaccionaron a algo cultural, todos ellos reaccionaron a algo de una forma positiva o negativa. Y en esta reacción, de pronto en su tiempo no hubo cambios cruciales, pero todavía en el siglo XXI estamos viendo el uso de sus pensamientos para esos tiempos. Ya vimos el teocentrismo, la época del teocentrismo, el renacimiento, la modernidad y hoy vamos a terminar con la posmodernidad y el supramodernismo para continuar con la parte teológica que creo que es muy importante. O sea, quiero aclarar que esto que estamos hablando en una hora, hora y media, una historia de 2000 años con los filósofos, pues esto es un panorama así en macro, porque cada temporada, aún cada filósofo, valdría la pena estudiarlo y profundizar un poco más. Pero lo importante de esto es que podamos entender que esto nos abra el apetito a aprender más. Y eso es lo importante, aprender y seguir comparando la historia con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde, como dijo el pastor Arturo?
en la sesión anterior, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia ha estado y la iglesia está presente, ¿no? Y pero ¿qué se requiere de nosotros también? Entonces, seguimos con el posmodernismo y vamos a mirar su contexto histórico. Las guerras mundiales, el surgimiento de los totalitarismos y la expansión de la cultura de masas provocaron un profundo desencanto con la idea moderna de progreso. Ayer hablamos de progreso, el modernismo fue el progreso, pero aquí habla de un desencanto. Este escenario aceleró la fragmentación social, debilitó las certezas heredadas y generó desconfianza hacia los grandes relatos que habían sostenido la civilización occidental. Entonces, había una reacción a la modernidad. La posmodernidad surge como una crítica radical a la modernidad, cuestionando sus pilares fundamentales. ¿Cuáles? La razón como vía segura al conocimiento, la objetividad de la verdad, el progreso histórico y los metarrelatos, o sea, narrativas absolutas, inclusive la palabra de Dios y la verdad como absoluta, ¿no? En su lugar se imponen el relativismo, el nihilismo moral, el hedonismo y el consumismo, donde predominan el gusto individual y la satisfacción inmediata. La caracterización cultural, Theo Donner define la posmodernidad como una condición cultural fragmentada, marcada por la sospecha, primeramente por la sospecha permanente hacia el poder y la autoridad establecida, la negación de las verdades absolutas, la identidad fluida, todo el tema que estamos viendo de identidad de género, hoy puedes sentirte esto, puedes sentirte aquello, como sea, esa puede ser tu identidad y autorreferencial, es lo que yo sienta, no es lo que realmente es. Y la biología tampoco tiene relevancia en este pensamiento. También es una fe privatizada, donde cada quien adora y sigue lo que quiere seguir, pero sin relevancia pública ni capacidad normativa. De hecho, que en muchos países se les pide a los pastores qué es lo que van a predicar. O sea, el Estado controla inclusive la predicación. La posmodernidad deconstruye los discursos existentes, pero no ofrece una visión unificadora de la realidad, promoviendo una crítica permanente sin respuesta constructiva. En la posmodernidad se le pone fin a los metarrelatos, todos estos discursos, estos relatos que eran absolutos. Y un autor, Pereira, explica que tras la Segunda Guerra Mundial se produce una ruptura con los grandes relatos de la modernidad. Y parte de estos relatos era el cristianismo, el marxismo, el capitalismo y el iluminismo. Y se da paso a microrelatos, se da paso a un pluralismo cultural, a subjetividades fragmentadas. Este proceso se refleja también en el ámbito laboral mediante la desinstitucionalización social, el debilitamiento de la identidad colectiva y la fragilidad de los vínculos comunitarios. De lo académico a lo cultural, hay autores que identifican la década de 1960 como un punto de inflexión decisivo. Lo que comenzó como un movimiento académico marginal se convirtió en una fuerza cultural dominante, influyendo en la educación, el arte, la política y el activismo. La posmodernidad adopta un escepticismo radical y niega la objetividad. Concibe el lenguaje como constructor de la realidad y entiende la verdad y la identidad como construcciones sociales atravesadas por el poder. Y todo esto lo vimos y lo analizamos un poco en la sesión anterior, cómo todo esto ha sido un proceso en la educación y básicamente a través de su autor marxista Antonio Gramsci, que dijo, no, tenemos que cambiar las cosmovisiones, eso toma tiempo, entonces vamos a hacerlo. Y desde 1920 realmente se ha estado cambiando el lenguaje, el arte, la política, la educación, todo se ha ido cambiando. Si ustedes se dan cuenta, el lenguaje, las definiciones de palabras ya no son las mismas que tenían el lenguaje original. ¿Por qué? Porque la cultura está reformando,
las definiciones de las palabras. Por eso yo les animo a todos los que con los que hablo, no voten sus libros viejos. Casi siempre queremos los libros nuevos, los del último año. Pero inclusive libros de autores que escribieron hace 20, en la academia dicen no, que los últimos años, pero cuando usted mira ese mismo autor que escribió hace 20 años, ese mismo libro hace 20 años era diferente que lo que es hoy. Entonces, uno sí tiene que pensar qué pasaba antes, cómo se escribía antes. Mucho se está hablando en estos tiempos de la redefinición, reimaginarse, redefinirse. Todo tiene que ver con el re. Estamos en la nota re, digo yo, en la cultura. El giro antropológico, por ejemplo, Carl Truman señala que el cambio decisivo es antropológico del yo mimético definido por un orden dado por Dios, la naturaleza, la tradición. Y el cambio es al yo poético, entendido como una autoconstrucción creativa, o sea, yo decido quién soy. El ser humano deja de descubrir quién es y pasa a inventarse a sí mismo, y eso ya lo vimos en los filósofos en la sesión anterior, era parte de la agenda y de su filosofía. En los medios y la tecnología, la televisión y más recientemente las redes sociales refuerzan esta sensibilidad posmoderna al promover experiencias fragmentadas. Y una cosa de promover experiencias fragmentadas tiene que ver con sacar historias en un contexto y dejarla así, pero hay mucho más en esa historia. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es cambiar la cosmovisión de la gente con base a las historias y a la experiencia, pero esas historias y esas experiencias están seleccionadas con un propósito específico. Y si a todos nos gusta escuchar historias, pues en un sentido, ¿dónde está toda la historia? ¿Dónde está realmente la realidad? Y también es una estética de lo superficial y efímero. Es la búsqueda constante de validación, lo que vemos totalmente en las redes sociales. Y la identidad se convierte en actuación pública. Todo el tiempo es que te estén viendo, que te estén viendo, qué estoy haciendo, aunque estés muriéndote por dentro. El resultado cultural es la pérdida de referentes trascendentes. Y esto produce la ética subjetiva, o sea, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. La tolerancia sin criterio común, o sea, cualquier cosa está bien, no digo nada, no me juzgues, no te juzgo, básicamente. Y un totalitarismo práctico donde cada uno hace lo correcto según sus propios ojos. Como advierte Theo Donner, prevalece un relativismo individualista que rechaza cualquier pretensión de verdad normativa e incluso la bíblica. La posmodernidad prepara el terreno para el yo como centro, o sea, el narcisismo, el placer como bien supremo, el hedonismo y la identidad definida por imagen y consumo. Y eso nos lleva al consumismo. Entonces, el proyecto posmoderno no solo deconstruye la verdad, sino que reconfigura la identidad humana, desplazando a Dios y colocando al yo en el centro de la vida moral, cultural y espiritual. Ahora miremos los personajes claves del posmodernismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, que eso fue ayer casi, el pensamiento posmoderno fue articulado principalmente por filósofos franceses, los franceses asociados al postestructuralismo y a la crítica cultural. Entre ellos se destacan Michel Foucault, Jacques Derrida y Jean-François Lyotard. Aunque compartieron un profundo escepticismo hacia las verdades absolutas y la tradición occidental, cada uno centró su análisis en un eje distinto: el poder, el lenguaje y los metarrelatos. Entonces miremoslo rápidamente. Michel Foucault fue un filósofo, historiador de las ideas y teórico social.
y sus aportes tuvieron que ver con la relación poder-saber. Sostuvo que el conocimiento nunca es neutral. El poder no solo reprime, decía él, sino que produce verdades, identidades y normas. También habla del poder difuso. El poder opera en instituciones cotidianas como la escuela, el hospital, la prisión o la familia, no únicamente en el Estado. Y habla de la arqueología del saber y analizó cómo los discursos en la medicina, en el psicoanálisis, sexualidad, derecho, cambian históricamente. En cuanto a la disciplina y control social, mostró cómo las sociedades modernas forman sujetos obedientes mediante prácticas de vigilancia, y eso lo llama vigilar y castigar. Y en cuanto a la sexualidad, la entendió como una construcción histórica y social, no como una realidad fija. Y su idea central es el conocimiento configura al sujeto y está atravesado por relaciones de poder. Siempre, si hemos visto desde la sesión anterior, siempre tiene que ver con el poder, con el opresor y los oprimidos, no importa por qué perspectiva lo miremos. Jacques Derrida, filósofo argelino francés, principal exponente del deconstruccionismo. Eso es clave porque estamos hablando todo el tiempo de la deconstrucción de la cultura. Y la deconstrucción es un método crítico que desarticula las estructuras conceptuales del pensamiento occidental, mostrando la inestabilidad del significado. Critica los binarismos, cuestionó oposiciones como hombre-mujer, bueno-malo, naturaleza-cultura, al considerar las construcciones jerárquicas. ¿Sí ve? Otra vez, todo lo hacen jerárquico en el tema de poder y sumisión. La ausencia de significado trascendente. Él negó la existencia de un centro fijo de sentido. El significado se desplaza indefinidamente. La afirmación representativa decía, no hay nada fuera del texto, indicando que toda comprensión es interpretación contextual. Y la consecuencia antropológica es la identidad deja de ser recibida y pasa a ser reescribible. Ya no es recibida, es reescribible, es fluida y abierta a redefiniciones constantes. Eso ya lo estamos viendo. Y el último, Jean-François Lyotard. Fue filósofo, sociólogo y teórico literario francés, figura clave del posmodernismo. ¿Cuáles fueron sus aportes? La incredulidad hacia los metarrelatos, que es un punto clave del posmodernismo. En La condición posmoderna, escrito en 1979, definió la posmodernidad como la desconfianza hacia las grandes narrativas que pretendían explicar la realidad de forma total, como el cristianismo, el marxismo, el progreso científico. Es interesante, habla aquí del marxismo, pero es que también se ha usado el marxismo para esta cultura y se llama neomarxismo. Entonces puede que criticaron el marxismo original, pero ahora estamos en el neomarxismo. Bueno, la legitimización del saber, el conocimiento ya no se valida por su verdad universal. ¿Cuál es la verdad universal? Sino por su utilidad o performatividad. Los juegos del lenguaje, inspirado en otro personaje que se llama Wittgenstein, creo que ese es alemán, propuso una multiplicidad de lenguajes sin un criterio común de verdad y defendió la innovación, la diferencia y la ruptura como alternativas al saber tradicional. La idea central es que no existe una verdad unificadora, solo relatos parciales, contextuales y funcionales. Esto también ha afectado a la iglesia en literatura que uno lee y también en la academia. Normalmente yo aprendí en la academia que uno tiene que usar autores académicos, personas que han estudiado posgrado. Entonces, cuando uno investiga, estos académicos usan lo que otros académicos ya dijeron y casi
mucho que yo puedo leer todavía, veo que toda esta filosofía se ha infiltrado, aún en la iglesia. Se ha infiltrado y lo escriben con ese sentido. En clases que yo tuve, también yo veía, era el opresor, el oprimido, y en el tema de inmigración, y en el tema de... Es un discurso total, pero ya lo vimos en la sesión anterior, parte de la raza, vulnerabilidad de la gente, siempre lo van a usar para desarrollar esta agenda. Ahora vamos al globalismo como antesala al supramodernismo. Quiero aclarar que el globalismo, para los que no sepan, la globalización es la parte económica. Se abrieron las puertas y se lleva, se trae, está en la comunicación, en la economía, eso es globalización. Se abrieron las puertas de las fronteras, ya no hay fronteras en ese sentido, pero el globalismo es una agenda de reingeniería social y cultural. Es otra cosa completamente diferente. Y el globalismo contemporáneo tiene sus raíces filosóficas en la Ilustración, que ya lo vimos del siglo XVIII, especialmente en la aspiración de una razón universal y a modelos ético-políticos válidos para toda la humanidad. Este ideal sentó las bases de proyectos supranacionales. Ahora, cuando hablamos de supramodernismo, ya entendemos, y yo pienso que debería ser supra-posmodernismo, pero realmente va por encima, así como supranacional, orientados a superar lo particular, o sea, la nación, la tradición, la religión. Esa es ya que no haya naciones, que ya no haya tradiciones. Se está tratando de romper la historia. Y también esta generación le gusta ser, es una nación de todo es minimalista, ¿no? Que ya no tener tantas cosas, tantos chécheres. Bueno, por un lado tiene razón, pero cuando yo por ejemplo miro mi casa, tiene muchas cosas, pero digo, esto es historia para mí, esto es historia. Esto no es solamente una decoración, esto tiene una historia en la familia. Cosas que hago yo, por ejemplo, el comedor que compramos hace 25 años cuando llegamos a Estados Unidos es el comedor con el que yo creo que moriré. No me interesa tener un comedor nuevo, porque es histórico, tiene memorias, tiene ahí, eso fue algo nuevo para nosotros. Yo miro la generación moderna, no estoy criticando que tengan todo limpio, no tengan tantos chácheres, yo creo que está bien, pero no olviden la historia, no olviden los hitos, ¿no? Y la Biblia también nos habla, ¿no? Cuando entró a la tierra prometida, hicieron un altar y que cuando vieran ese altar al otro lado del río, recordaran que Dios los había sacado. Siempre ¿qué recuerdos tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, orientados a superar lo particular en favor de principios considerados universales. Con el tiempo, la noción de una gobernanza global dejó de ser un ideal filosófico. ¿Se acuerdan que vimos en la sesión anterior a Kant y hablamos de eso, de una gobernanza global? Bueno, eso ya dejó de ser un ideal filosófico para transformarse en un programa cultural y político en el cual lo particular fue progresivamente relativizado y presentado como un obstáculo para una supuesta justicia universal. Y es que estas palabras son nuestras palabras, pero esa no es una justicia verdad, la justicia social no es una justicia social realmente. Mientras las estructuras supranacionales adquirieron una autoridad normativa. Entonces, eso también ya lo hablamos la sesión anterior. En este proceso, el marxismo ofreció un marco alternativo al liberalismo ilustrado al reinterpretar la emancipación universal como una lucha de clases de alcance global, desplazando la noción de nación y concibiendo la liberación como resultado de una transformación estructural de la sociedad. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, que el tema de la migración para mí es muy interesante porque como parte de esta gobernanza, este tipo de gobernanza global,
en Estados Unidos se quieren romper las fronteras y que entre todo el mundo. Porque entonces si podemos, si se pueden romper las fronteras de la nación más poderosa del mundo, entonces ya se rompen las fronteras de todo el mundo y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y entonces ya se dirige a una gobernanza global, desplazando la noción de nación y concibiendo la liberación como resultado de una transformación estructural de la sociedad. Esta visión, ya hablamos de Gramsci, fue reformulada por él y según su planteamiento, el cambio social no debía lograrse mediante una revolución violenta, sino a través de la infiltración progresiva en las escuelas, universidades, medios de comunicación, asociaciones e incluso iglesias, transformando desde adentro el sentido común de la sociedad. Y siguiendo esta línea, Erwin Lutzer describe el marxismo cultural como un progreso de reingeniería ideológica orientado a desmantelar las estructuras tradicionales, familia, iglesia y nación, y sustituirlas por nuevas ortodoxias morales basadas en categorías como derechos, inclusión y diversidad. ¿Sí entienden? O sea, desmantelar, deconstruir las estructuras de la familia, iglesia y nación para sustituirlas por derechos, inclusión y diversidad. Esas palabras suenan bien, pero detrás hay una agenda completamente diferente. Estas categorías, lejos de ser neutrales, operan como autoridad moral pública, excluyendo toda referencia trascendente de la verdad y redefiniendo los límites de lo aceptable en la esfera social. El resultado, la posmodernidad actúa como un poderoso acelerador de este proyecto al disolver la verdad objetiva, promover identidades fluidas y relativizar toda autoridad moral. Al erosionar los fundamentos comunes de verdad, identidad y pertenencia, se configura una cultura altamente moldeable, susceptible de ser moldeada mediante la educación, la propaganda y los medios de comunicación. A lo largo del siglo XX, esta dinámica convergió con el liberalismo progresista que promovió los derechos humanos como principios abstractos y universales, minimizando los contextos históricos, culturales y religiosos. Cuando hablamos de derechos humanos suena bien, pero son abstractos, pero sí se minimiza los contextos históricos, culturales y religiosos. En esta convergencia se consolidó la base ideológica del globalismo contemporáneo, que presenta tanto a la nación como a la fe cristiana como realidades obsoletas o incluso peligrosas. Y eso es lo que los medios están haciendo, eso es lo que las redes están haciendo. Este proceso culmina en el supramodernismo, donde como ya anticipaba el secularismo que ya hablamos, el Estado asume funciones cuasi religiosas, regulando no solo la conducta, sino también la conciencia y la expresión pública. Frank Turek lo identifica como la religión secular moderna, cuyo núcleo doctrinal gira en torno al sexo, al aborto, la ideología de género y la agenda LGTB. Y no sé cómo es en cada uno de sus países, pero en Estados Unidos solamente el tema del aborto es gigante, porque es como si no tuvieran sentido común que están matando, asesinando a un bebé, a un ser humano, pero se pelea como si eso no fuera nada. Pero es como una religión estatal, a lo que me refiero. Esta lógica se manifiesta con especial fuerza en el ámbito educativo. A un arzobispo llamado Charles Chaput advierte que el mal predica la tolerancia hasta que se vuelve dominante. Entonces intenta silenciar el bien. Mientras el rector de una universidad cristiana acá en Estados Unidos, Everett Piper, sostiene que la educación superior ha sido capturada por una nueva ortodoxia que reemplaza la búsqueda de la verdad por la conformidad ideológica. En la misma línea, Agustín Laje señala que el proyecto marxista no ha desaparecido,
sino que se ha camuflado bajo formas de ingeniería cultural, adoctrinamiento educativo y propaganda mediática, promovidas incluso desde organismos como el World Economic Forum. Un instrumento clave de este proyecto es el wokismo, que también es conocido como la cultura de cancelación o activismo de justicia social. Surgió principalmente en universidades estadounidenses y articula doctrinas como la teoría de género, la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, las cuales han adquirido un carácter cuasi dogmático, excluyendo el disenso racional y validando previamente opciones ideológicas militantes. Fue inspirado en la French Theory. El wokismo busca reconfigurar los órdenes cognitivos, éticos y sociales, normalizando afirmaciones contradictorias o carentes de sustento empírico, pero aceptadas como nuevas verdades morales incuestionables. Por eso es que nosotros siempre que vemos noticias contra el aborto, con la identidad de género, y decimos, pero ¿cómo así? ¿Por qué no piensan? Bueno, pues aquí está, es que todo tiene un trasfondo que se está moviendo desde el Estado, desde las leyes, desde las cortes y obviamente la academia. En síntesis, desde el humanismo renacentista, pasando por la deconstrucción postmoderna hasta el supramodernismo globalista, la erosión de la verdad objetiva, la privatización de la fe y la exaltación de la autonomía individual han configurado un nuevo modelo antropológico. En él, el individuo se erige como criterio último de identidad, moralidad y sentido, produciendo una erosión de las bases comunes que históricamente estructuraban la vida social. ¿Cuáles eran? La verdad, pertenencia e identidad. Y preparando el terreno para una ingeniería cultural dirigida desde estructuras supranacionales, donde lo que se presenta como progreso o neutralidad ética funciona en la práctica como un mecanismo de control cultural que sustituye la formación moral por la conformidad ideológica. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero, antes de seguir con el análisis teológico, me encantaría escuchar reacciones de los pastores aquí presentes. Qué interesante, muchas gracias, doctora Inés, por este recorrido histórico, buenísimo. Y bueno, ya uno no sé, uno tiene que saber que el desarrollo de o lo que uno hoy ve como un pensamiento dominante o como ciertas ideologías, pues tienen todo un avance histórico. No es que de la noche a la mañana apareció una pensamiento, una ideología, se volvió algo viral en las redes y entonces por eso ahora todos creen eso. Sino que detrás de esto, de todos modos, hay una construcción que ha venido poco a poco tratando desde todos los temas: economía, sociedad, familia, libertad, Estado, y las políticas sociales y de Estado. Y todo esto para confluir en lo que hoy vemos como el wokismo del que hablabas, todo el tema de la posmodernidad y el énfasis en el yo y solamente en eso mismo, una supremodernidad que ya no es solamente defendiendo como la posmodernidad lo que cada cual pueda creer, sino que si no cree como cree esta mayoría, entonces va a ser rechazado, atacado. No es algo en lo que uno puede quedar pasivo. Ya no es como en la posmodernidad que, bueno, tú allá, yo aquí y tranquilos todos. No, ya en la supremodernidad no hay pasividad. Si no estás ajustándote a un lado, te van a presionar para que lo hagas o te van a considerar un enemigo. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, ¿dónde la iglesia se va a ubicar en estos tiempos actuales? Eso es lo interesante. ¿Qué piensas, Pastor Humberto o Pastor Pablo? Hay algunas cosas
que me llamaron la atención en cuanto a la forma en que se han llevado a cabo todos estos cambios. Y quisiera hacer una reflexión o quisiera tiempo para pensar en cuanto a si la iglesia tiene una estrategia o está aprovechando algunas cosas como, bueno, lo que ellos hablan o lo que se ha habido es la utilización de la educación para producir ciertos cambios. Y en esa educación entonces vienen cambios culturales o construcciones culturales. Cuando hablamos de construcción no es de que sucede de un día para otro, es una construcción que lleva fases en cuanto a llegar a la meta o al término de lo que están tratando de edificar. Y han avanzado, obviamente han avanzado muchísimo en esto en las sociedades. Marianes habló acerca del poder y cómo se utiliza el poder. En el caso de la iglesia, obviamente no es la utilización del poder en el sentido físico o en el sentido de simplemente engañar con palabrería, sino es el poder de Dios el que es necesario a través de la iglesia. Y el globalismo es la tendencia a unificar todas estas ideologías que se llevan o que se han estado manifestando. Quizás una de las cosas en que vimos en el pasado y quizás algunos todavía enfatizan es el aspecto del ecumenismo, en que todos vamos a llegar a una sola forma de creer o de pensar, y no en el sentido de una convivencia respetando las diferencias doctrinales que tenemos en las diferentes iglesias. Y eso yo creo que nos ha llevado a un pleito, nos ha llevado a una distracción para llevar a cabo la comisión que Dios nos ha dado, porque yo he visto que en ciertos círculos es más la pelea sobre ciertos aspectos doctrinales que no afectan realmente el aspecto de la obra de Cristo. Y su muerte y su resurrección y su propósito para esto. Entonces, como iglesia estamos utilizando la educación para fortalecer las generaciones. Estamos siendo influenciados por la cultura, la construcción cultural. Se habla a veces que en la iglesia hay que construir una cultura de paciencia o una cultura de tolerancia. Eh, yo creo que la cultura del reino de Dios es muy clara en la escritura y es con la que debemos nosotros seguir. Y el globalismo, bueno, el globalismo, yo creo que como iglesia somos la iglesia universal, somos todos, somos hermanos en Cristo y necesitamos amarnos y respetarnos de tal manera que donde quiera que estemos nos vemos como hermanos en la fe. Entonces, el yo de que hablaba María Inés, cómo se ha desarrollado ese énfasis. Y trajo a la memoria un versículo creo que es Primera de Samuel, cuando dice que no había rey en Israel, entonces todos hacían lo que bien les parecía o hacían lo que era correcto a sus propios ojos. Y creo que es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy también. Es un espíritu, va más allá de algo cultural, es algo espiritual también. No, pues estamos esperando la segunda parte de esta noche. Yo estoy muy expectante de esa porque sí, una de las temáticas, la educación, sí me llamó la atención. Eso sonó ayer, suena hoy. Y interesantemente también el tema de poder y dinero, cómo controlar estas áreas para obligar a la gente en una cierta dirección. En cuanto a la iglesia, sí creo que Salmo 1:1 a 3, yo creo que todo el Salmo 1, que debemos tener cuidado a quién oímos, cómo oímos y qué hacemos con lo que oímos. Entonces, son cosas que son muy importantes. Con quién me siento, qué libros leo, la educación viene aquí
a jugar un papel muy importante. Para pastores sí hay un llamado y es, oye, estudie la Biblia y predique la Biblia. Entonces, porque como llegar y tratar de decir en qué consisten cada una de esas ideologías, yo creo que fuera de Inés, yo creo que muchos no hacemos eso, de entrar en esos detalles que son muy importantes, todos son muy importantes, pero yo creo que conociendo la verdad seremos hechos libres. Y yo creo que la verdad hay que predicarla como nunca antes, dejar de ser gente que, como si se solamente hace sentir bien a la gente, porque entonces estamos entrando en la misma corriente que está allá afuera. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Yo, en realidad, estoy esperando la segunda tanda porque Biblia, por favor. No, no que lo otro sea bueno, pero es muy importante ver de dónde vienen ciertos pensamientos, ciertas frases, ¿no es cierto? La definición de palabras, hay que hacerle seguimiento a eso porque hoy en día ciertas cosas tienen ese significado, eh, tanto que uno estudia y ve y entonces esas palabras que ocurren una y otra vez, oprimidos, los opresores, los no sé qué. Entonces uno dice, pero ¿por qué tanto énfasis en eso? ¿Qué es lo que nos quieren meter a nosotros? Así que es muy importante entender eso, pero por el otro lado la Biblia para poder estar como bien enfocados. Vamos a tratar de cubrir lo más que podamos en esta sesión y la próxima vamos a cerrar con el tema de la iglesia, lo que ustedes pastores están hablando, cómo ha impactado la iglesia y cuáles son las respuestas que nosotros le damos. Entonces, ya vimos como resumen la iglesia cristiana del siglo XXI. Ahora hablemos del siglo XXI. De Occidente se encuentra inmersa en una transformación cultural acelerada. Como hemos podido ver, cada vez es más rápido, los cambios son muy rápidos, ya posmodernismo, supramodernismo, con todo el globalismo y el wokismo y todo eso, es en un siglo, solo en un siglo, dos corrientes y quién sabe hacia dónde vamos. Y está marcada por un profundo choque de cosmovisiones que desafía, como decían los pastores, su identidad, su misión y discernimiento teológico, y también desafía la voz profética de la iglesia. En este contexto, vamos a examinar las tensiones, el análisis que dice es las tensiones del reino de Dios y el reino de las tinieblas. No solo como realidades espirituales contrapuestas, sino como marcos formativos que producen identidades radicalmente distintas. Por ejemplo, la identidad de hijos, arraigada en la filiación, padre-hijo, nuestro Padre Celestial, la dependencia y la obediencia a Dios. Y por el otro lado, la identidad de huérfanos caracterizada por la autonomía, la autosuficiencia. Y este es el énfasis que yo quiero dar en este tiempo, porque si nosotros entendemos que hay una tensión entre los dos reinos, pero sobre todo si podemos entender, porque toda esta cultura está atacando la identidad del ser humano y está atacando, por consecuente, la identidad de la iglesia, nosotros necesitamos entender la gran necesidad de que necesitamos volver a ser hijos, que necesitamos llamar a la gente que Dios ama a la paternidad de Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Entonces, número 1, la teología del apóstol Pablo habla del reino de Dios versus el reino de las tinieblas. La teología paulina refleja con fuerza la tensión entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas como un conflicto presente y escatológico. Entonces, el conflicto ya por el lado escatológico ya inaugurado, pero aún no consumado. Seguimos en una tensión. El Señor viene y gloria a Dios, estamos esperándolo. Los principados y las potestades. Es muy interesante estudiar a Clinton. Él dice que el apóstol Pablo concibe a los principados y potestades como seres espirituales, personales, cuya influencia alcanza tanto al individuo como a las estructuras sociales, políticas e ideológicas, conduciendo a la humanidad hacia el pecado y a la rebelión contra Dios. Definitivamente, un huérfano, y cuando yo miro a estos pensadores, yo los miro como huérfanos, porque
esos síntomas de rebelión y esos síntomas donde exaltan el yo son síntomas de orfandad. La victoria de Cristo y la tensión actual. Esta realidad sitúa a la iglesia en una tensión escatológica permanente. Aunque Cristo derrotó a Satanás en la cruz, despojando a los poderes de su autoridad, según Colosenses 2:15, estos continúan operando en el tiempo presente, oponiéndose al avance del evangelio y procurando debilitar la fe de los creyentes. Podemos ver Efesios 6:12. La implicación para la iglesia. En este contexto, la existencia, perseverancia y crecimiento de la iglesia se convierten en testimonio de la derrota de los poderes y de la irrupción del reino de Dios en la historia, aun cuando la victoria final se consumará únicamente en la segunda venida de Cristo. Es muy importante entender que la iglesia sí necesita pelear la batalla como Dios nos ha llamado a pelearla, y también necesitamos pelearla al punto que queremos ver testimonios, que queremos ver sanidades, queremos ver liberaciones, queremos ver el Espíritu Santo moviéndose y cambiando la cultura de cada individuo que acepta a Cristo como su Señor y que acepta la paternidad de Dios. Número 2, el reino de Dios versus el reino de las tinieblas, una colisión de cosmovisiones. El conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz no se limita a un contraste moral o ético, sino que constituye una profunda colisión de cosmovisiones que atraviesa la narrativa bíblica. Las escrituras afirman que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, en latín imago Dei, dotado de una naturaleza espiritual diseñada ¿para qué? Para reflejar el carácter, la gloria y el propósito del Creador. Ahí ustedes tienen las citas bíblicas que pueden estudiar más tarde. Esta visión presupone una antropología teocéntrica, centrada en Dios, en la que la identidad y el destino humano se definen en relación con Dios como Padre. Y eso es clave, esto lo quiero desarrollar un poco más. Sin embargo, la caída introdujo una ruptura radical. El pecado distorsionó esa identidad y estableció una cosmovisión alternativa centrada en la autonomía del yo, la autosuficiencia moral y la rebelión contra el Creador, rasgos del reino de las tinieblas. La irrupción del reino, en contraste, el reino de Dios irrumpe en la historia y el reino de Dios ha estado en la historia desde el principio y estará hasta el fin, con la proclamación de Jesucristo, confrontando toda estructura cultural que exalta al ser humano por encima de Dios. Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esta tensión es explicada en Primera de Juan 2:15-17, donde se dice que los deseos desordenados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y reafirma la transitoriedad de dicho sistema frente a la permanencia de quien hace la voluntad de Dios. De igual manera, la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 hace el llamado de la iglesia a vivir en un mundo sin ser del mundo, protegida del maligno y santificada en la verdad de la palabra. Ahora, el reino y la cultura contemporánea. Frente a las fuerzas que hemos estudiado, las fuerzas filosófico-culturales del posmodernismo, relativismo, globalismo, secularización, deconstrucción y supramodernismo, y sus expresiones contemporáneas en la cultura del yo, del narcisismo, del hedonismo, del consumismo, el reino de Dios propone un estilo de vida radicalmente distinto que no se reduce a una ética alternativa, sino que implica una transformación completa del ser humano, regenerado por el Espíritu y capacitado para vivir en obediencia a la voluntad de su Padre Dios. Romanos 12:1-2. Somos transformados y somos renovados. Por ello, la iglesia está llamada a discernir los tiempos como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer, y a encarnar la contracultura
que el Evangelio provee, cuyo paradigma se encuentra ¿en dónde? En el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, revelando una forma de vida que confronta y trasciende los valores dominantes del mundo contemporáneo. Número 3, el reino de Dios en la historia redentora. Vamos a ver creación, caída y redención. Primero, creación. Desde una perspectiva bíblica, el reino de Dios no es una noción abstracta ni meramente escatológica, es una realidad espiritual, activa, que ha estado operando desde los orígenes de la humanidad, iniciada con Adán, creado para reinar como representante, mediador de Dios sobre la tierra. La caída, el reino en la tierra fue afectado por el pecado. Cuando Adán y Eva decidieron usurpar el trono divino porque se creyeron la mentira y vivir independientemente del Creador. En Génesis capítulo 3, la mujer presta oído a la voz de la serpiente y al confiar en su mentira, desobedece a quién? A su Padre Celestial. Ellos tenían una relación de padre-hijos. No era una relación religiosa, Dios y criaturas, era padre-hijos. No solamente se perdió que Dios los sacó del paraíso, se perdió esa relación de paternidad-hijos. Por el pecado se rompió esa relación. Luego, ella comparte el fruto con su esposo, quien también transgrede el mandato divino y paternal. El resultado de esta desobediencia es una humanidad separada de Dios, convertida en huérfana espiritual. Desde entonces, como síntomas de la orfandad, el temor, la vergüenza, la culpa, la competencia, la soledad, los celos, el sentido de abandono y la rebelión marcaron la experiencia humana y la siguen marcando. El reino de Dios se manifestó en diferentes formas, a través de pactos. En el Antiguo Testamento lo vemos en pactos de un pueblo llamado a ser reino de sacerdotes, de señales como la circuncisión y de promesas como las dadas a Abraham, quien llegó a ser el padre de todos los creyentes. Esta trayectoria culmina en la revelación plena del reino en la persona y obra de Jesucristo, la simiente prometida, el Hijo de Dios encarnado, en quien el cielo y la tierra vuelven a unirse. Número 4, Jesucristo, la revelación del Padre y la restauración de la filiación. En este marco, en el corazón del Evangelio está la proclamación del reino de Dios, no solo como un gobierno soberano, sino como la expresión del amor paternal de Dios hacia una humanidad huérfana y fragmentada. Según Gary Matzdorf, el reino es el reinado activo de Jehová en la historia, ejercido mediante la autoridad delegada a los seres humanos y revelado plenamente en la persona de Jesucristo. Si el reino es el gobierno de Dios, entonces todos sus aspectos deben derivarse de su naturaleza y acción, lo cual incluye su paternidad redentora. Esta paternidad no es automática ni es universal, sino que se ofrece a aquellos que en respuesta al amor divino se someten a su soberanía. Jesús revela esta verdad con claridad en Juan 14, 6, 7. Él habla de dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre. Él no dijo nadie llega a Dios. Él dijo nadie llega al Padre, sino por mí. Y lo que hizo Jesús no solamente fue llevarnos en una forma religiosa a Dios, sino a unirnos al Padre, a esa relación. Para mí, cuando entendí un poco más de la revelación del Padre, Él vino a revelar al Padre. Cuando entendí un poco más, digo, wow, eso cambia todo. Para mí cambia todo. Él es mi Padre. Y mi relación no es solamente un Dios. Número uno, es mi Dios. Y es personal, pero no es un Dios lejano. Es mi Dios, pero es mi papá también. Él es a quien definitivamente, pues, Él me ha dado la vida. Él me ha dado todo, en quien tengo toda esperanza. Pero mi relación con Dios no es Dios solamente, es mi Padre, Dios.
Entonces, la restauración de esta filiación, la misión de Cristo no se limitó a anunciar un reino de Dios, sino que tuvo como centro revelar al Padre y restaurar la relación filial perdida. Jesús afirma esta verdad al declarar que solo el Hijo revela al Padre en Mateo 11:27 y al prometer también, no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, declarando que el reino es en esencia una familia restaurada y no un sistema religioso. Esta realidad la profundiza el apóstol Pablo al enseñar que los creyentes han recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba Padre, dejando atrás la esclavitud y el temor en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, pues ahora son hijos amados adoptados por gracia. Efesios 1:5 y Juan 1:12. Esta identidad filial no solo sana las heridas propias del estilo de vida huérfano, sino que constituye la base desde la cual el creyente puede resistir y confrontar todas estas fuerzas filosóficas culturales y sus expresiones que exaltan la autoexpresión, la autoestima, la autonomía radical y la construcción del yo como fuente última de identidad. Desde la perspectiva cristocéntrica, la pérdida de la identidad filial se presenta como la raíz de la crisis cultural actual. Un autor que se llama Liv Headland advierte que dicha crisis no se origina simplemente en la ausencia de normas, sino en la ruptura de la relación con el Padre, afirmando que el gran amor y abrazo del Padre fue la cuna real de la civilización, diciendo que el ser humano fue diseñado para vivir como hijo, no como huérfano. Y tampoco la relación con nuestro Dios es una relación entre Dios y nosotros, es una relación de padre-hijo. Esta pérdida ha generado un vacío existencial que ninguna ideología o estructura secular puede llenar, solamente el Padre. La orfandad espiritual, por lo tanto, no es solo una condición emocional, sino una realidad espiritual que se manifiesta en la desconfianza hacia la autoridad, primeramente en Dios. ¿A qué están atacando estos sistemas filosófico-culturales? Pues a Dios, la estructura de la familia que la creó Dios. Y ellos dicen que la estructura de la familia es sociocultural, no hablan de religión. ¿Qué es lo que realmente están atacando? La desconfianza hacia la autoridad, la autonomía radical y la construcción de identidades desvinculadas de su creador. En este sentido, muchas de las ideologías contemporáneas pueden entenderse como expresiones de una resistencia espiritual al reino de Dios, lo que convierte la confrontación cultural en una tarea no simplemente apologética, sino ontológica y pastoral, la restauración de la identidad como hijos de Dios, reconciliados y adoptados por medio de Jesucristo bajo el señorío amoroso del Padre. Número 4, traslado de dominio. Se describe este reino como una esfera de dominio espiritual bajo la influencia de Satanás, caracterizado por el pecado, la ceguera espiritual y la alienación de Dios. En términos de cosmovisión, implica una forma de ver y vivir la realidad sin referencia a la soberanía divina en la que se invierten los valores del reino. Se llama bueno a lo malo, Isaías 5:20. Se glorifica lo efímero y se absolutiza lo relativo. En este contexto, la redención operada por Cristo no es solo un acto jurídico o moral, sino una reorientación ontológica y epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Dios libra al creyente del dominio de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo amado, donde reina la verdad, la gracia y la luz. Esta transferencia implica un cambio total de cosmovisión que afecta la identidad y el propósito del creyente. Este movimiento, este traslado es reafirmado en Primera de Pedro 2:9 al 10, donde el pueblo de Dios es descrito como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, llamado no solo a vivir en la luz, sino a proclamar las virtudes de aquel
que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La luz es la cosmovisión bíblica, no es simplemente ilustración o conocimiento, sino una realidad espiritual vivificadora que permite al ser humano ver a Dios, ver al mundo y verse a sí mismo con claridad. En consecuencia, la salvación cristiana no se reduce a un beneficio individual ni a un ajuste ético superficial, sino que implica una metanoia integral, o sea, la recuperación del imago Dei, de la imagen de Dios mediante la conformación al imago Christi, que es la imagen de Cristo, conforme al propósito eterno de Dios de formar un pueblo que viva para la alabanza de su gloria. Frente a la cosmovisión del reino de las tinieblas expresada en la cultura del yo como el narcisismo, hedonismo y consumismo, el reino de la luz ofrece una visión alternativa de la vida, regida por la verdad revelada, el amor sacrificial y el servicio al prójimo. Así, vivir como hijos adoptados no solo define la identidad cristiana, sino que se convierte en el fundamento de una resistencia cultural fiel, capaz de encarnar y anunciar la contracultura del reino de Dios. Esta restauración se expresa en la vida del reino. Como declara Dallas Willard, el reino de Dios es la esfera donde la voluntad de Dios se cumple con efectividad. Es decir, donde su presencia, poder y propósito se manifiestan activamente en aquellos que eligen vivir como hijos bajo su autoridad. En este sentido, el Sermón del Monte puede entenderse como la constitución del reino, una ética de la filiación que confronta directamente las estructuras de pensamiento del mundo caído y capacita a los creyentes, a los hijos de Dios, para vivir como testigos de una vida transformada. Tal transformación implica un traslado de dominio, pues Dios libra a los creyentes del reino de las tinieblas y los traslada al reino de su Hijo. Ahora, las fuerzas filosófico-culturales en tensión con el reino de Dios. Esta sección presenta un breve análisis teológico de las fuerzas filosóficos culturales como base necesaria. Ya las vimos en la sesión anterior, pero ahora, ¿qué es lo que la Biblia habla? Es como base necesaria para comprender, discernir y confrontar teológicamente las expresiones contemporáneas centradas en el yo desde la cosmovisión del reino de Dios. La verdad revelada versus el relativismo posmoderno. La cultura posmoderna se caracteriza por el rechazo de los metarrelatos. Ya vimos todo esto en el posmodernismo y la fragmentación de la verdad que conduce a una ética subjetiva sin criterios objetivos para distinguir el bien y el mal. Si no hay verdad y si todo es relativo, ¿cómo vamos a distinguir el bien y el mal? Esta cultura de tolerancia absoluta percibe toda afirmación de verdad objetiva como intolerante o incluso violenta. Como advierte Truman, erosiona la identidad estable y promueve una concepción plástica del ser humano definida por el deseo y la autoexpresión. Es una figura que puede, o al menos cree que puede, crear y recrear su identidad personal a su voluntad. Schaeffer denunció que este relativismo posmoderno divide la verdad, o sea, lo racional y lo no racional, relegando la fe cristiana al ámbito privado y despojándola de su capacidad transformadora en la esfera pública. La posmodernidad en este sentido no solo es escéptica de la verdad, sino hostil a la idea de que haya una sola verdad para todos los seres humanos. Hoy, el efecto del posmodernismo no es muy distinto. Se ha sacado a Dios de la ecuación y lo que queda es confusión moral, pérdida de identidad y una profunda ansiedad cultural. Donner dice que si miramos al ser humano aparte de su relación con el Padre Celestial, si negamos la relación con Dios, no es más, esta persona, cuando lo mira así, no es más que un animal, producto de procesos evolutivos, impersonales, irracionales,
producto del azar, trabajador, consumidor, pagador de impuestos, un voto para ser comprado. Es solo cuando mira a Dios y se mira en relación con Dios que sale a la luz el carácter especial y único del ser humano. La esencia del ser humano depende de una relación con el Padre Celestial. Debido al rechazo de la verdad absoluta, el ser humano ha sido seducido a amarse a sí mismo, buscando su realización personal sin Dios y conduciéndole al narcisismo, al hedonismo, descritos por el apóstol Pablo como rasgos de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3. La verdad del reino. En contraste, el reino de Dios se fundamenta en la verdad revelada y encarnada en la persona de Jesucristo, quien es la verdad misma. Juan capítulo 1 y capítulo 14. Esta verdad no está sujeta al consenso cultural ni a las fluctuaciones de la historia. Es capaz de responder a las preguntas fundamentales del ser humano. Hegel aporta en forma significativa al relativismo cultural al afirmar que todo pueblo, toda civilización tiene su propia identidad, su propio desarrollo histórico, su propio espíritu y su propio marco moral. Significa que no se puede juzgar otra cultura o civilización desde el punto de vista de uno. La verdad de Dios es eterna, es inmutable y es liberadora. Juan 8:32, y constituye el fundamento del discipulado cristiano. Colosenses 2:8, para estar atentos a los engaños de filosofías. Desde una perspectiva bíblica, el relativismo posmoderno no solo es un error epistemológico, sino una rebelión moral. Como dijo el pastor Humberto, Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el resultado fue la anarquía espiritual. La iglesia debe recuperar su vocación profética frente a estos tiempos. Salmo 119-105. La fidelidad doctrinal se vuelve crucial frente a la deconstrucción teológica que cuestiona doctrinas centrales de la fe cristiana. La escritura advierte contra la cautividad de filosofías humanas que socavan la autoridad de Cristo, Colosenses 2:8. Niegan la realidad del pecado, Primera de Juan 1:8, y niegan la verdad revelada, Romanos 1:18. Keith Giles, conocido por su enfoque crítico, él es un pastor y él es un pastor que puede llamarse cristiano progresista. Conocido por su enfoque crítico hacia el cristianismo evangélico tradicional, porque él es progresista, y por su participación en el movimiento de deconstrucción de la fe, identifica 6 pilares doctrinales cuya caída, a su juicio, conduce inevitablemente al abandono total del cristianismo. Y estos son la autoridad de la Biblia, la doctrina del infierno, la expiación penal sustitutiva, el problema del sufrimiento, las enseñanzas escatológicas y la institución eclesial. Esos son los puntos claves. Ahora, la soberanía de Dios versus el globalismo. El globalismo como proyecto de gobernanza supranacional tiende a despersonalizar al ser humano, como ya vimos, al desvincularlo de su dignidad como portador de la imagen de Dios, reduciéndolo a una realidad moldeable y funcional. Huntington advierte que estos proyectos globalistas muchas veces ocultan una hegemonía cultural disfrazada de pluralismo. Esta crítica permite discernir que el reino de Dios no impone una cultura, sino que la transforma cada cultura desde adentro por el poder del evangelio. Truman también observa que esta mentalidad facilita la manipulación de la realidad según la voluntad humana, en sintonía con corrientes filosóficas que exaltan la autodefinición del individuo, con raíces en Rousseau y Nietzsche. Por ejemplo, Rousseau definió la naturaleza humana como la ausencia de una naturaleza fija. El ser humano es libre para autodefinirse,
Desde esta visión, toda relación social que limite esta autodefinición es vista como opresiva. Rousseau consideraba que el legislador ideal debía sentir dentro de sí la capacidad de cambiar la naturaleza humana, abriendo así la posibilidad de una revolución que no solo derroque un régimen político, sino que destruya el orden social entero y rehaga desde cero una humanidad reinventada, el nuevo hombre. Cuando la naturaleza humana se vuelve indeterminada, el Estado adquiere un poder ilimitado para imponer su propia definición de lo humano. De modo similar, Nietzsche llamó al ser humano a trascenderse a sí mismo, a convertirse en autocreador e inventor del significado, ocupando el lugar de Dios. Esta visión antropológica contrasta radicalmente con la cosmovisión bíblica, que afirma que la identidad humana procede de la creación divina y no de la autodefinición. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Frente a la reducción tecnocrática del ser humano, el reino de Dios proclama que cada ser humano es creado a imagen de Dios, redimido por Cristo y llamado a formar parte de una familia universal bajo el señorío de Cristo. Teológicamente, el globalismo representa un intento de establecer un orden mundial sin Dios, sustituyendo la redención por la ingeniería social y la misión por la imposición ideológica. En contraste, la iglesia como embajada del reino está llamada a proclamar la soberanía del Dios creador, redentor y juez, quien no necesita estructuras humanas para llevar a cabo su propósito eterno. El poder del reino de Dios no es coercitivo, sino redentor. No se impone por medios externos, sino que se manifiesta en quienes nacen de nuevo por el Espíritu y viven bajo el gobierno de Dios con corazones regenerados y obedientes. Por tanto, la iglesia debe resistir las tentaciones del globalismo ideológico, de todas estas narrativas y todos estos discursos en las redes y en los medios de comunicación, especialmente cuando trata de redefinir la naturaleza humana, eliminar las fronteras morales y exaltar la homogenización cultural como un bien supremo. En cambio, debe sostener la verdad de que solo en Cristo se encuentra la verdadera unidad, libertad y propósito, como afirma el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Finalmente, no será ante un imperio global, sino ante el reino eterno de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La centralidad en Dios versus la secularización, el supramodernismo. Mientras que la secularización desplaza lo trascendente de la vida pública al ámbito privado y sustituido por marcos centrados en el ser humano, el supramodernismo intensifica este proceso al asignar al Estado funciones que regulan la conducta, la conciencia y la expresión pública como nueva autoridad normativa. Esto ha generado un caos moral y un vacío espiritual donde cada uno hace lo que bien le parece. Como advierte Edwin Lutzer, la sociedad contemporánea está siendo sovietizada con medios de comunicación que actúan como la voz de las ideologías aprobadas por el gobierno y cancelando las opiniones contrarias. El pluralismo extremo termina desembocando en una religión del Estado, donde el gobierno ocupa el lugar de Dios y la disidencia es penalizada con censura o cancelación. Por lo tanto, la era contemporánea se ve marcada por el pluralismo religioso, el individualismo extremo y la secularización que ha emergido como una de las consecuencias
más significativas del pensamiento posmoderno. Este fenómeno no solo implica una retirada de Dios de la vida pública, sino como su sustitución funcional por lo político, lo económico y lo ideológico, constituyendo una nueva forma de idolatría. Aunque hoy la idolatría suele percibirse como un fenómeno del pasado, un pastor que se llama Phil Manginelli advierte que no ha desaparecido, sino que se ha reformulado en expresiones modernas como el éxito, la autonomía y el placer. La advertencia del segundo mandamiento, no te harás imagen, no solo prohíbe la fabricación de ídolos físicos, sino que recuerda que el ser humano ya ha sido creado como portador de la imagen de Dios y que cualquier intento de suplantar esa imagen mediante objetos de devoción desfigura la identidad humana. Entonces Manginelli señala que el acto de adoración sea dirigido a dioses antiguos o a ídolos modernos como el éxito, la autonomía o el placer, no es neutral, sino formativo. Nos transforma a la semejanza de aquello que adoramos. En este sentido, la idolatría contemporánea consiste en asignar funciones divinas a realidades creadas, confiar en ellas como fuentes de verdad, guía y salvación. Así, el secularismo promueve el culto a yo, donde el ser humano se convierte en su propio Dios, criterio de verdad y redentor de su dolor. Y el supramodernismo promueve el culto al Estado, quien es el salvador y proveedor. Lejos de liberar, este tipo de idolatría deforma profundamente al adorador, alejándolo de la imagen de Dios y de la relación de su Padre Celestial y del propósito redentor de Cristo. En esta lógica, lo divino es considerado prescindible y la razón humana soberana. Sin embargo, el reino de Dios, tal como lo presenta la Escritura, no se fundamenta en la independencia del hombre, sino en la confesión radical: Jesucristo es el Señor. La verdadera libertad, desde una perspectiva bíblica, no se encuentra en la emancipación o la liberarnos de Dios, sino en la sumisión amorosa al señorío de Cristo. El supramodernismo ofrece una fe alternativa en el Estado, en el mercado o en el progreso, pero el reino exige fidelidad a un rey crucificado y resucitado. De nuevo quiero citar al arzobispo Charles Chaput y a Schaeffer. Ellos coinciden en que silenciar la verdad del evangelio para agradar a la cultura o por temor a la cultura secular compromete la fidelidad cristiana y termina absolutizando al Estado. Chaput en este sentido denuncia que muchos cristianos han caído en lo que Jacques Maritain describió como arrodillarse ante el mundo, suavizando el mensaje cristiano, la cruz, la santidad y el juicio de Dios para hacerlo más aceptable en una sociedad pluralista y secularizada, comprometiendo así la fidelidad al llamado evangélico. Schaeffer advertía que una cultura que ignora a Dios siempre termina produciendo una estructura de poder que esclaviza al hombre. Cuando se abandona la verdad de Dios, el Estado tiende a convertirse en Dios. Si no hay absolutos con los cuales juzgar a la sociedad, entonces la sociedad es absoluta, dijo él. Ahora, para terminar, la resistencia contracultural del reino. Por ello, la iglesia está llamada a un testimonio contracultural y valiente, semejante al de los fieles de Babilonia en Daniel capítulo 3. Todos podían conservar sus creencias siempre y cuando se postraran ante la estatua oficial. De modo semejante, hoy se promueve la inclusión mientras no se contradiga el dogma secular. Vivir el evangelio en una cultura secularizada y supramoderna implica abrazar una postura contracultural que no busca la aprobación ni la relevancia mundana, sino fidelidad radical al reino de Dios. Como afirma Phil Manginelli, el pastor,
Dice, la manera de Jesús es contracultural y siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. No pertenecemos al reino de este mundo. En este contexto, el Espíritu de Dios está despertando a su iglesia para resistir con claridad, valentía y convicción, revelando las mentiras del sistema secular y guiando a los creyentes hacia la verdad que libera. Este llamado a la resistencia no es nuevo. Vemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos rechazaron postrarse ante los ídolos de Babilonia, aún bajo la amenaza de muerte, proclamando, el Dios que servimos puede librarnos, pero aún si no lo hace, no serviremos a sus dioses. Su testimonio representa la esencia de la contracultura del reino, una fe no negociable, una esperanza firme y una obediencia arraigada a la soberanía divina. Frente al avance del secularismo, la iglesia está llamada a mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios y a encarnar una espiritualidad valiente, capaz de guiar a otros hacia la plenitud de vida que ofrece Jesús. Los términos que Jesús usó muestran que la conversión tiene que ser la transformación más grande que pueda haber en nuestra vida. Él habló de salir de las tinieblas a la luz, un contraste total. Nacer de nuevo era parte del mensaje de Jesús, un contraste aún más grande. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra puerta, ni otro pastor. El cristianismo desafía la cosmovisión secular y la cosmovisión animista. Fantástico. Y obviamente estás emocionada con este tema y eso nos contagia a todos. Aleluya. Es un tema muy, muy importante. Yo, cuando estabas hablando, yo recordaba una vez más, Génesis capítulo 3, porque ahí comienza todo el desorden, ¿no es cierto? Aunque Dios dijo, se cuestiona la palabra, se cuestiona a Dios, su carácter, de hecho se rechaza a Dios. Y claro, cuando uno rechaza a Dios, tiene que armar una nueva ética, una nueva manera de vivir la vida y entonces, claro, ahí comienza todo y se hace lo que se le da la gana al humano y la destrucción viene y el daño es, como se dice, toda la historia de la humanidad lo revela. Cuán terrible es cuando los humanos se apartan de Dios, arman sus propias éticas para poder convivir de alguna manera. Y bueno, eso va destruyendo también al humano y el humano tratando de ser Dios. Es interesante, claro que con todas esas finezas y todos esos detalles que usted describió, pues eso lo muestra cuán peligroso es todo lo que está ocurriendo hoy día en nuestro alrededor y cuánto discernimiento necesitamos poner sobre la mesa para no caer en esas trampas también, porque no podemos decir, porque yo estoy en tal iglesia, ya todo seguro, ¿no? Es vulnerabilidad total, tenemos que cuidarnos. Eso es todo lo que yo quiero decir a eso. Pero fantástico, este tema es importantísimo en este tiempo que nosotros vivimos para despertar la conciencia. Muy buena la enseñanza, María Inés, te felicito. Algo que sobresalió en lo que estabas hablando era la cuestión de la imagen de Dios en el hombre, de que nosotros somos portadores de esa imagen. En el Edén, con respecto a Adán, cuando Adán y Eva caen, la imagen de Dios en el hombre es distorsionada, es manchada, bueno, distorsionada. Pero gracias a Dios que a través de Jesucristo, Dios restaura la imagen original o quiere restaurar la imagen original en el hombre. Romanos 8 habla y dice, somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces es un proceso, estamos en un proceso, pero de esa restauración de esa imagen. Y en cada situación, en cada aspecto que obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, esa imagen de Jesucristo se va manifestando ante
ante la sociedad, ante un mundo, de tal manera que el hombre sin Dios comienza a ver algo diferente, comienza a ver una imagen en el ser humano, en el cristiano. Y eso es de suma importancia de meditar y de reflexionar cuando somos tentados para, ya sea la ira, cualquier tipo de tentación de mentir o de ser deshonesto, poder pensar que esa no es la imagen de Dios. Esa no es la imagen que Dios quiere formar en nosotros. La imagen de Jesucristo es siempre hablar con la verdad, ser honesto, obviamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero esa cuestión de imagen sobresaltó en lo que estabas hablando. Y lo único que puedo decir es gracias a Dios que hizo una provisión a través de Jesucristo para que esa imagen sea restaurada en el hombre. Sí, wow. Una de las porciones bíblicas que resalta fuerte es cuando Jesús está siendo tentado y una de esas tentaciones es como, adórame y yo te voy a dar todos estos reinos, te voy a dar todo este control, te voy a dar todo, como todo el control sobre la humanidad. Y es como el deseo, digamos, de este enemigo, de este Satanás mentiroso, engañador, que podría tener un control de la humanidad. Y sin embargo, y claro, esta batalla final escatológica, como lo dijo Inés, pues eso está bien claro en la Biblia. O sea, no debería sorprendernos que hay una confrontación por las personas, por el alma, el tesoro tan grande que es un ser humano y delante de Dios tan valioso. Y el enemigo quiere robarse a las personas para llevarlas con él lejos de Dios por una eternidad. Y esa confrontación es lo que ahora nosotros a través de los siglos, o sea, desde el primer siglo, cuando Jesús oyó esa pretensión del enemigo a decirle, adórame y te daré todos los reinos, pues es lo que ahora vemos a través de la historia como la razón, lo económico, el pensamiento, el desarrollo de lo sociopolítico, de los sistemas de gobierno, todo este avance tratando de mostrar como que el hombre pudiera tener este control de todo el globo cuando detrás hay un enemigo tan inteligente controlando a los seres humanos con el fin último de alejarlos de Dios, que era finalmente la tentación que Jesús enfrentó. Pero ahí Jesús dijo solamente al Señor tu Dios vas a adorar. Y yo creo que esa respuesta de Dios, de Jesús, que es profundamente teológica, que es muy doctrinal y muy práctica, o sea, solo ante Dios me voy a inclinar, ante Él solamente me voy a postrar y Él será el único que recibirá mi adoración. Y esa es la batalla hoy. Los creyentes hoy siguen siendo tentados a la idolatría, siguen siendo tentados a adorar los sistemas económicos, el dinero y muchas de estas cuestiones que ofrecen una solución o una salvación a las necesidades profundas del humano, pero siempre se quedan cortas. Hay que volver a poner esto de frente. Yo sí propongo, como Inés propuso, pues no se postre ante la estatua cultural, haga de Jesús su Señor. Hay que llevar a las personas a ese nuevo nacimiento, hay que pasar de las tinieblas a la luz. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo creo que en la cena del Señor, en ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, volviendo a tener una claridad de nuestra identidad como hijos amados por Dios y que podemos decirle a Dios, tú eres mi Padre con toda libertad. Una gran confrontación, pero esta es la batalla y qué bueno que
aquí se dice. Gracias, Pastora Inés. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y realmente en la próxima sesión vamos a estar aterrizando todo este tema en el impacto para la iglesia, el impacto de estas ideologías en la iglesia y proponer, donde voy a pedir también la ayuda de nuestros pastores invitados para dar una propuesta para la iglesia hoy, con un entendimiento en los tiempos actuales. Es un entendimiento que yo creo que nos abre los ojos para seguir creciendo, un entendimiento que nos abre los ojos para que nosotros seamos renovados en una forma más radical a nuestra relación con nuestro Padre y también para que nosotros podamos ser instrumentos de renovación a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro vecindario, el lugar, nuestro trabajo, el lugar donde Dios nos haya puesto. Entonces, no siendo más, les recuerdo que si esta enseñanza les ha ayudado, póngale un me gusta, haga comentarios, compártala con otros. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba. También agradecemos a aquellos que hacen sus donaciones a comprensión de los tiempos, porque es con las donaciones que el Señor nos ha provisto continuar y hacer toda esta operación gigantesca, porque nuestra misión es equipar a la iglesia con la palabra de Dios y que la iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga cuando Él venga. Que Dios les bendiga.